Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas noches. Gracias por venir. Creo que el padre Alfonso nos va a decir unas palabras primero. Era el padre Damián quien tenía que estar aquí y llamó por teléfono, pues que no puede venir, que le perdone, y me dijo de su parte que les saludara a todos, que les diera las gracias por participar. Y merece la pena que estemos aquí, que nos alegremos, porque es la historia de nuestra parroquia. Gracias de parte del padre Damián y gracias de parte de toda la comunidad. Bueno, pues lo que decía antes, muchas gracias a todos por venir. Lo primero que voy a pediros es que me disculpéis todo lo que yo pueda decir, porque todo lo que yo diga es de oídas, de manera que seguro que digo cosas que están equivocadas en algún año, porque yo no viví nada de lo que se va a contar, pero ellos sí, y nos lo van a poder contar de una forma además yo creo bastante entretenida. Creo que los conocéis a todos. De todas formas presento a mi izquierda Manolo López, que es el escultor, autor de las tallas que tenemos en la parroquia, de todo el conjunto escultórico que decora nuestra iglesia. Al padre Benigno creo que sobra explicarlo y presentarle. Lo conocemos y además, no sé si lo sabían ustedes, yo no sabía que formó parte del grupo de redentoristas que fundó el primer San Gerardo, que es la parroquia antes de la parroquia. Lo vamos a contar ahora. Y a la izquierda del todo, Rosa, Madre Rosa, Rosa María, cada uno que elija el nombre que prefiera, Madre Escolaria, y que forma parte del grupo de religiosas que llevó durante muchos años el Colegio Gamodiana, que fue, como saben, uno de los primeros lugares en los que estuvo la parroquia antes de tener templo. Quería empezar con una cosa un poco simpática. No sé si ustedes han jugado al Trivial alguna vez. Sí. Bueno, pues hay veces que para llevarse un quesito hay que acertar preguntas. Voy a dejar solo 2 preguntas aquí curiosas para que me piensen cuál es la respuesta. ¿Dónde tuvo su primera sede la parroquia? Opción A, campamento. Opción B, Colegio Gamodiana. Opción C, Cuatro Vientos. Opción D, Carabanchel. Veo que hay mucha gente que se la sabe. Vale. ¿Cuántos votarían por la A? ¿Hacia mano alzada? ¿Cuántos por la B? ¿Por ahí? ¿Cuántos por la C? Aquí viene mucha gente estudiada. ¿Y cuántos por la D? Vale. Bueno, luego lo resolvemos al final. Bueno, lo resolvemos durante la charla. Y esta es la otra pregunta de Trivial, que es: ¿qué otra profesión tuvo el artista que realizó las vidrieras de la parroquia? Opción A, futbolista. Opción B, escultor. Opción C, abogado. Opción D, herrero. ¿Cuántos votan por la A? Uno vota por la A. ¿Cuántos votan por la B? ¿Cuántos votan por la C? ¿Y cuántos por la D? Bueno, pues al final lo resolvemos. Creo que la respuesta les va a sorprender. Y hasta aquí la broma. Pero que no es tan broma, porque luego lo van a descubrir. Y ya yo me callo y va a hablar el padre Benigno para contarnos una parte muy curiosa, que es la parroquia antes de estar aquí. Yo lo he llamado la parroquia antes de la parroquia, aunque seguía siendo parroquia en todo caso. Benigno, cuéntanos quiénes son estas personas y qué venían a hacer. Yo os voy a empezar por la introducción a la parroquia. O sea, Monseñor Casimiro Morcillo quiso estructurar pastoralmente la archidiócesis de Madrid, y entonces había casas de religiosos, iglesias, que no eran parroquia, pero atendían, por ejemplo, el Perpetuo Socorro Nuestro, Atocha de los dominicos, Santa Gema de los pasionistas, la Milagrosa de los paules, y entonces dijo: todas esas iglesias pasan a ser parroquias y las atienden como parroquias. Pero además tienen los religiosos, que hay mucha gente en las periferias que no tienen parroquia ni tienen nada, que encargarse, cada congregación tiene que encargarse de la iglesia que tengan en el centro, y sea parroquia, tienen que encargarse de otra en la periferia. Y a nosotros los redentoristas, por el Perpetuo Socorro, nos tocaba encargarnos una en la periferia, y por la que íbamos a hacer en la Plaza Castilla, Félix Boix, otra. Y entonces
por la de la Plaza Castilla salió San Gerardo y por la del Perpetuo Socorro salió esta de San Alfonso, y a cada una de ellas tenía que atender económicamente a las otras, porque aquellas se suponía que tendrían más ingresos y estas menos. Así que ese fue el primer origen. Y entonces a nosotros nos dijeron, al padre Javier Iturgaiz y a mí, que los veis aquí tan flamantes, al padre Javier Iturgaiz y a mí, no sé qué, veis aquí, ¿no? Ahí nos mandaron, que nos dijeron, mira, a mí me dijeron, tu parroquia se llama San Gerardo, y nada más me dijeron, y al otro le dijeron, a ti te llamas San Alfonso, y así que los dos os vais allá, que están por Aluche, por campamentos. Aquí los tenéis todos infelices, aquí saliendo del metro, que es aquí en el metro, y llegamos ahí, no sabíamos qué hacer, y empezamos a preguntar a la gente, y la gente, oye, no sabéis lo bien que nos recibieron. Dijeron, uy, qué bien que tenemos ya cura aquí, vamos a tener iglesia. Pero no, la felicidad, como si les hubiera tocado la lotería. Nos recibieron de maravilla, toda la gente. Y entonces, lo primero que no sabíamos, porque no había calles y no sabíamos los límites. Y la de San Alfonso, sobre todo, fue muy difícil, porque decían, hasta un arroyo que corre, hasta no sé cuándo. ¿Dónde estaba el arroyo? La avenida de la Paseo de Extremadura, esa avenida no existía, había una carreterucha. Y claro, tuvimos que andar buscando. En cambio, la de San Gerardo fue fácil buscarla, porque ponían, la de San Gerardo es la colonia de aviación, es Juan 23, la urbanización Juan 23, San Federico y la Mutualidad. Y la Mutua era un barrio allí que estaba al lado, detrás de Juan 23, y no tenía nada, ni asfalto ni nada. Y eso era San Gerardo, o sea que eso era fácil encontrarlo porque nos lo dieron por barriadas. Y entonces, nosotros, cuando llegamos allá, veis, los tenéis aquí, y entonces tenéis, y acudimos a uno que conocía esto, que es este, que ya os diré algo de él. Este era redentorista, era el médico y era, bueno, sacerdote, profesor de moral, y estaba encargado por voluntad propia, no porque se lo hubieran enviado, de la fortuna. ¿Sabéis dónde está la fortuna? En Leganés. Bueno, pues él se había encargado así, voluntariamente, de la fortuna. Y la fortuna, se llama fortuna porque la fundó un portugués. Era un portugués que dirigía a todos los barrenderos de Madrid, del centro, que eran casi todos portugueses. Y tenían bajos en la Gran Vía y por ahí, donde metían todas las basuras, y después ellos las separaban y cuidaban cerdos y demás. Y cuando ensancharon la Gran Vía, le dijeron que dejara aquello. Y dijo, pero me tenéis que dar en compensación. Y le dieron una finca ahí, que dijeron, mira, no vale para nada. Y era la finca de la fortuna, pero él aceptó. Y le puso fortuna porque se casó con una madrileña que se llamaba Fortunata. Y por eso le puso el nombre de la fortuna. Y entonces el hombre ahí se dedicó a edificar casuchas para los barrenderos, y se las vendía a cada uno, y así hizo toda, construyó la fortuna. Y este redentorista, como era médico, y allí ni había médico, ni había asfalto, ni había nada, él les consiguió un dispensario, además de hacer el de médico, y les consiguió que les asfaltaron las calles, y no sé cuánto. Bueno, así que fue, porque después lo digo, porque después yo tengo una historia con él. Y aquí los tenéis a los otros dos, que llegamos y no teníamos ni dónde comer ni dónde dormir. Y entonces hubo familias que se ofrecieron. Y aquí este me escogió a mí. ¿Sabéis quién es? Es un tío de Marcelo. Paco Galván. No, Galán, se llamaba Paco, Francisco Galán. Y este es el suegro de él. Y entonces yo estuve una semana viviendo en su casa. Y el padre Javier se lo llevó un ATS de Jaén, que también tenía ahí su casa, y lo tuvo una semana allí, porque no teníamos ni mesa, ni sillas, nada. Y así estuvimos viviendo en casa de ellos. Y eso fue el primer origen. Y después, bueno, ya la inauguración, ya fuimos haciéndonos con los términos y demás, y la inauguración fue el 17 de abril
de 1966. ¿Qué es esa foto? Creo. Ah, sí, este es la de San Gerardo, no San Alfonso. Este es Monseñor Ricardo Blanco, que fue el que vino a comenzar la parroquia. Primero empezamos en San Alfonso, que el padre Iturgaiz siempre andaba buscando cosas raras, y entonces dijo que el mejor sitio para comenzar era la caja de ahorros, que era el sitio donde guardaban las herramientas los obreros y el cemento. Y de altar, en lugar de pedir una misa, trajo un banco de carpintero, porque dice que era más original y más a tono con todo. Y después todos los domingos teníamos que poner periódicos en el suelo para que la gente no se manchara todo. Y entonces lo primero que hizo, vinimos ahí a San Alfonso, y aquí tenemos, que ven, bueno, ya inauguró la parroquia, y después tenemos aquí, esta es la de San Gerardo, y ahí tenéis en la foto, el día de la inauguración, sí, y estaba en la foto, estaba el capellán militar de Cuatro Vientos, de la base de Cuatro Vientos, que decía algunas veces misa allí. Este es don Joaquín, este es el redentorista que aceptó estas barriadas para los redentoristas, es el padre Pinedo Arzá. Y después tenéis aquí al párroco de San Pedro Apóstol de Carabanchel, porque aquella parroquia se desmembró de la de San Pedro Apóstol de Carabanchel. Y entonces y allí está el coronel que mandaba en la colonia de aviación de Cuatro Vientos, es militar. Bueno, pues esto es la parroquia antes de la parroquia, ya lo tenéis ahí. Bueno, hay una foto aquí bien digno que sale el colegio en el que estaba. Sí. Que no sé si es el mismo colegio Francisco Arranz que sigue existiendo al final del parque de las Cruces. Hay un colegio ahí que se llama Francisco Arranz, que es más o menos la zona. No sé si es el mismo. No, me parece que no. Este es el colegio que empezamos teniendo la Eucaristía en el pasillo del colegio. Y después, desde las aulas, también veían la misa, se iba la gente a las aulas, otra en los pasillos, se ponían unos escaños grandes en el pasillo y ahí teníamos la celebración. Bueno, y entonces esta es la primera iglesia, pudiéramos decir, de San Gerardo, que fue en ese colegio, en una sala que era una trastera, la limpiamos, la arreglamos y ahí pusimos este altar, después pusimos el cuadro del Perpetuo Socorro, el sagrario, nos lo regalaron las Marías del Sagrario del Perpetuo Socorro de Madrid. Que están por aquí, creo. Las Marías. Ya aparecerá, bueno. No, son estas. Sí, esta es la presidenta de las Marías. Y estas son las Marías de los Sagrarios, que también estaban ahí también. Y después, en el anterior que ponías allí, ¿habéis que había una Virgen de Fátima? Espera, que voy a llegar. Aquí. ¿No veis la Virgen de Fátima? Sí. Pues la historia de esa Virgen de Fátima es la siguiente. Resulta que ese compañero que estaba en la Fortuna, el más cercano a él era yo, que estaba con la aviación. Y cuando se iba fuera o tenía algún compromiso, decía, oye, vete tú a decir allí la misa. Y yo iba a suplir. Y reparé que tenía 5 imágenes de la Virgen de Fátima. Y yo dije, oye, yo no tengo ninguna y tú 5. Dices que mira, este portugués siempre que va allá me trae una. Dije yo, bueno, pues yo me estás regalando una. Dijo, no, que me mata el portugués, así que tú la robas. Dije, bueno, pues ya la robaré entonces. Entonces dice, mira, nos ponemos de acuerdo y un día tú me dices qué día puedes venir a robarla y yo te dejo la iglesia abierta. Bueno, pues así fue. Un día yo tenía un Land Rover conmigo, que era un Camirro, a las 2, 3 de la mañana cogí el Land Rover y un saco. Me fui allí a la iglesia, empujé la puerta, metí la imagen en el saco y así me la cogí y ahí me la traje. Y es esta. Es esa imagen, metida en un saco y así fue la historia. Que fue el otro compañero, que no sé si fue robo o no, ¿verdad? Fue con consentimiento. Esta es la parroquia, la primera parroquia, podríamos decir, de San Gerardo. Ahí empezó.
Y la pila bautismal, pues que también se veía por ahí, ¿verdad? Sí, a ver que la encuentre. Pues Espera, que me es que Javier Iturraiz, ahí está, esa de ahí. el padre Javier era muy aficionado a ir allá al rastro a comprarlo todo. Y yo también fui con él y allí cogí la pila bautismal, esa la trajimos de allí. Ahora, yo recuerdo que la gente allá de la colonia era muy generosa, porque yo les decía, mira, no tenemos nada, así que vamos a echar dinero para una pila. Y dejaba yo una bandeja y siempre salía más dinero del que se necesitaba. Los libros parroquiales los compramos así, las ropas, las casullas, todo fue así, dejando allí un cesto y que dejaran el dinero. Oye, y siempre salía más de lo que se necesitaba, digo la verdad, fue muy generoso. Benigno, ¿tú viviste en la primera vivienda del padre Piquet? En el padre Piquet yo viví en el padre Piquet número 4, tercero derecha. Se cuenta una historia Olegario. Olegario, sabéis que tiene una historia de la parroquia que se puede leer en la página web, que yo me he estudiado para venir aquí, y cuenta que cuando le hicieron la reforma al piso, al día que ibais a entrar a vivir, resulta que algo pasó con las cañerías que inundasteis al vecino de abajo. ¿Te suena algo de eso? Yo sé que tardamos en entrar a vivir por lo que os digo, porque no teníamos ni mesa, ni cocina, nada. Y yo estuve viviendo con el tío de Marcelo, y él con otro. Por eso digo, yo recuerdo eso, pero que vivimos allí sí. Además era un bloque que nos entendíamos muy bien. Todos los sábados nos reuníamos todos los vecinos en plan de tomar alguna cosa y tener chistes y demás y todo eso. ¿Pero dónde estaba ubicado eso exactamente? ¿Era ya aquí en Esto ya es en la colonia de aviación. Esto es Cuatro Vientos. Esto es Cuatro Vientos. la colonia de aviación de Cuatro Vientos, eso es esto. Y esto es el primer, pudiéramos decir, la primera iglesia de San Gerardo, que se llamó San Gerardo. Tú no estabas cuando se viene para aquí, porque tú estabas en Granada, ¿no? Y a mí me echaron de allí ignominiosamente y me mandaron allá para Andalucía, para Santa Fe. ¿Y era el año? Era el año 1967 que dejé aquello, y entonces yo lo dejé, pero continuaron allí otros redentoristas, y ellos ya, en lugar de vivir aquí, se fueron a vivir allí porque pidieron al ejército del aire, una vivienda, porque la colonia era del ejército y les concedió un piso, una vivienda, y allí estuvieron viviendo ellos hasta que ya se separó, y fue cuando esta parroquia era tan grande, la de San Alfonso, que decidieron dividirla en dos, dejar aquella, y entonces estas dos divididas a uno le pusieron el nombre de San Gerardo y la otra San Alfonso. Y ahí yo, ya desde ahí en adelante, ya no me preguntéis nada porque no sé nada. Ya mi vida ya se marchó para allá, y de allí después he andado de misionero por aquí, por toda España, por América, en fin, por todos los sitios. La última curiosidad que tengo, antes de irte te nombraron arcipreste de aquí de Carabanchel. Sí, yo fui el primer arcipreste redentorista que existió, fui yo. Fui arcipreste de Carabanchel Alto. O sea, era párroco de San Gerardo y arcipreste de Carabanchel Alto, las dos cosas. Que no llegaste a un año de arcipreste. No, llegué, pero poco tiempo. Pues muchas gracias, Benigno, por contarnos la parroquia antes de la parroquia. Antes de esta parroquia, todo eso fue lo que sucedió antes. Bueno, esto nos lo hemos dejado, pero esto es una procesión del Corpus, creo. Sí, esto, que en Madrid ya sabéis que estaban prohibidas las procesiones en las parroquias así de fuera, para que todos fueran al centro. Pero allí, como allí nadie nos ponía orden ni concierto, pues hicimos la procesión del Corpus. Y vinieron las oblatas que tenían ahí en la finca esa que era de Eugenia de Montijo, esa finca tan grande, ahí tenían ellas una casa grandísima, hermosa, y tenían ahí chicas recogidas, y vinieron todas ellas a la procesión, y ahí las tenéis en la procesión, esta es la procesión del Corpus, y ya lo veis aquí. Y este es el patio del colegio y un altar que tenemos aquí lo tenían los monaguillos. Y es la primera procesión del Corpus. Y estas son las cantoras, el grupo de cantoras de la parroquia de San Gerardo, las primeras cantoras del grupo de San Gerardo. Y esta era dama de honor y era la que dirigía el coro.
pues Benigno, muchas gracias. Bueno, estas son las Marías. Esas son las Marías, sí. Y ahora pasamos unos años más adelante. Le damos un aplauso. Y como ya ha introducido Benigno, la parroquia pasa de Cuatro Vientos a lo que se llama Ciudad Parque Aluche, me parece que era el nombre, que es nuestro barrio actual, y viene a parar al Gamo Diana, porque claro, obviamente templo no teníamos, y lo que teníamos era el colegio. Rosa, ¿quieres un micrófono, verdad? Pues no lo sé. Pues Yo como es tú que quieras. Tengo poca voz y no me pongo de pie a ver si se me oye. Tú, si lo quieres, yo te lo acerco. Lo que es mejor. ¿Mejor? Aquí yo creo que tenemos claro. Prueba a ver. Probando. 2, 3. Bueno, pues como ha dicho Miki, yo soy Rosa María Hernández Escolapia. Llegué aquí a la parroquia y al colegio en el año 72. Estuve hasta el año 80. Los 8 años que estuve todos los años en quinto de primaria, dando clase. De los primeros alumnos que tuve, todavía guardo contacto con algunos, y de hecho en estos días he estado con varios. Y la parroquia entonces estaba en el bajo del primer pabellón, en la parte de abajo. Arriba estaban las 3 o 4 clases que había, no había más. Aquí está una de las profesoras primeras de ese momento, Mari Nieves. Ha estado también su hermana Carmen Pilar, que también fue de las primeras junto con Paquita. Y la parroquia estaba abajo. Empezamos sin ser parroquia, yo creo que todavía no era parroquia, era como la iglesia del colegio, pero se pensó, se solicitó, y en el año 72 ya fue parroquia. Cuando yo llegué, es justo el aniversario que celebramos ahora. Ya era parroquia. Las escolapias nos encargábamos un poco pues, de la limpieza, de los adornos, bajábamos, pues Rosa García Pollato y yo éramos las que solíamos bajar a limpiar y arreglar con flores y esas cosas, que luego continuamos en el templo también. La vida de la parroquia, pues se celebraba la Eucaristía, se celebraban los distintos sacramentos, empezaron grupos ya pocos años después, cuando ya se construyó el templo, pues la parroquia tuvo mucha vida, porque se nutría del colegio. Yo puedo decir que la parroquia y el colegio en un primer momento fueron como una unidad. La parroquia favorecía al colegio y el colegio favorecía a la parroquia. En ese tiempo, hasta que se hizo la parroquia grande, en el templo, pues estuvimos ahí celebrando los domingos, algún día de entre semana y demás. Y cuando ya fuimos al templo, entonces ya se organizó propiamente la parroquia. En grupos de catequesis de todas las edades, porque había grupos de primera comunión, había grupos de poscomunión, se formó un grupo que se llamaba AICES, ya pasaron unos años, que entonces también participaba y colaboraba Antonio Cañizares aquí en esta parroquia, y lo llevaba pues con Poveda, que está ahí presente, con José Antonio, y también había scouts que llevaban Plaza, uno de los sacerdotes, Plaza, llevaba un grupo de scouts. Tenía, pues ya os digo, mucha vida esta parroquia. Yo participaba en catequesis casi siempre de confirmación. Teníamos grupos de convivencia, también íbamos con los chicos de convivencia afuera. Se organizaron varias Pascuas juveniles, hasta que nos dimos cuenta que, claro, irnos de la parroquia justo en el momento de Pascua, la gente más joven que animaba la celebración y demás, ya nos empezamos a quedarnos. En todo este tiempo, pues quien estaba un poco, digamos, responsable de todo y que tuvo pues una gran intuición, pues fue el padre Javier Iturgaiz. No sé cuántos le habéis conocido. Pues sí, muchos, casi todos, ¿no? Pues ya sabemos que era un hombre vasco, y era un vasco de alma y cuerpo,
tenía Navarro, y tenía un buen carácter, pero fue un emprendedor y sobre todo tuvo la intuición de que al barrio pues le faltaba algo, y algo muy importante, que era un colegio, en una congregación donde no había ningún colegio. Los redentoristas siempre han sido predicadores, misioneros, pero no tenían colegio. Entonces contó con muchos problemas y con mucha oposición a veces. Pero gracias al colegio pues se empezó la parroquia en ese bajo. Luego ya pasamos al templo. En ese tiempo, pues el padre Javier pues era un poco el director de todo. Hacía la parroquia, hacía el colegio, hacía un poco a todo. Tenía una vitalidad impresionante, tenía una fuerza vital, pues eso, muy grande. Y entonces, pues, las Escolapias vinimos pues por pura casualidad, porque nosotros estábamos buscando un edificio para poner la escuela de magisterio que teníamos en la calle Ferraz 32. Ese edificio se iba a demoler porque ya las circunstancias no cabía el colegio allí ni nada, iba a pasar a Puerta de Hierro, y vinieron pues dos Escolapias vinieron por el barrio a ver dónde podían encontrar un local, y se encontraron con el padre Javier, y el padre Javier le ofreció el colegio, porque él de enseñanza, pues no, de muchas cosas no entendía, ¿no? Le ofreció la dirección del colegio, la secretaría, un poco llevar la marcha del colegio. Y el colegio en ese momento, pues, y la parroquia, como he dicho antes, estábamos como muy unidos. Porque muchas veces utilizábamos la parroquia para reuniones, grupos y todas esas cosas desde el mismo colegio. Y a continuación, pues, nosotras nos instalamos aquí en la calle Tembleque, en el 106, donde tuvimos la comunidad durante mucho tiempo. Yo en el año 80 me destinaron a Guinea Ecuatorial y me fui desde aquí pues para África. Allí he estado unos años, luego sigo estando en Mérida. Y bueno, pues del padre Javier me han pedido que hable. Pues por un lado era una persona con mucho carácter, en algunos momentos impositivo, pero era una persona con un gran corazón, con una gran intuición. Era personalmente en su trato como muy cariñoso, muy sociable. Tenía muchísimos amigos. Era de los que se iba al bar con esta familia, con la otra, como él ha dicho él, estuvo alojado en casa de una familia. Eso no le importaba, tenía una gran sociabilidad. Sus ideas estaban muy claras. Quería unir la parroquia y el colegio, porque del colegio se nutría la parroquia, tanto a nivel familiar, porque entonces el barrio tenía como mucho auge, como mucha ilusión por todo. Estaba comenzando, era gente muy joven, tenían muchos niños, nos desbordaron los niños, de forma que hubo que empezar a hacer otro pabellón, porque no cabíamos, y hacer un templo, porque la parte de abajo había que utilizarla también para aulas. Y pues él, sacando de aquí, sacando de allí, pidiendo préstamos aquí, pidiendo préstamos allá, pues lo fue sacando todo adelante. Yo puedo decir que fue un poco el motor de esta obra. Y creo que a lo largo de los años pues ha hecho mucho bien al barrio, la parroquia de San Gerardo y el colegio de Mariana. Y se lo debemos a él. No sé, era una persona también muy apasionada, vivía la vida a tope. De hecho, me dio un infarto, le gustaba tomar whisky, su whisky no lo perdonaba a pesar del infarto, decía que era vasodilatador, y entonces pues doctor, le costó la vida otro infarto ya en años posteriores, porque intentaron quemar el colegio. En el piso de abajo, en una de las aulas, amontonaron todas las mesas, todas las sillas, los rociados de gasolina, y el piso de arriba, justo en la misma aula, igual,
rociaron todo el colegio, todas las mesas, todas las sillas, lo rociaron de gasolina y le prendieron fuego. Pero los que lo hicieron muy mal y con mucho miedo. No se les ocurrió abrir una ventana. Entonces aquello se ahogó. Pero a él se llevó tal disgusto de lo que eso suponía para su persona, después de todo lo que había hecho por el barrio, que a los pocos días lo encontraron que le había dado un infarto y lo encontraron ya muy mal. No sé si queréis hacer alguna pregunta, no sé si queréis más hablar. Yo creo, Rosa, que las preguntas las vamos a dejar para el final. Vale. ¿Se ha levantado alguien ahí? Bueno, pues ya que estamos. Si me permitís, hombre, yo quiero agradecer, creo que todos los que estamos aquí, a las madres escolapias y especialmente al padre Javier, porque no solamente levantaron una parroquia, levantaron un colegio en el cual pudieron educar a todos nuestros hijos de la mejor forma posible. Y la verdad es que con él había solución para todos los problemas que había. Yo creo que al padre Javier, como se demostró el día que falleció, que en este barrio fue un entierro auténticamente masivo, porque todos le queríamos muchísimo y todos estábamos muy agradecidos por lo que había hecho. Él tenía una trayectoria pues siempre muy dinámica, porque creo recordar que antes de venir aquí al colegio él estuvo en lo que se llamaban los carretes, que eran las capillas rodantes, y él estuvo con las capillas rodantes trabajando en una zona que era dificilísima en aquel momento, que era Caño Roto. Y toda aquella zona él estuvo trabajando antes de venir. Cuando vino aquí, la verdad es que para los padres, aparte de la parroquia, nos hizo un favor grandísimo el que se hiciera el colegio y que los pudieran educar con ustedes, con él y yo también, con las profesoras como la que tengo delante de mí, que fue agradabilísimo y eficaz y nos resultó a todos los padres una solución, porque era la época del baby boom, que teníamos montones de hijos todos, y la verdad fue una maravilla para nosotros el que se fundara el colegio. Veníamos a baloncesto. Muchísimas gracias. Cuando usted a baloncesto veníamos los sábados a entrenar. Con la otra De hecho, Rosa, han traído han traído unas fotos muy bonitas que también irán a la escultura. Yo creo que vamos a seguir avanzando, Vicente, ¿te parece? Y luego después hacemos preguntas ya para todos, ¿vale? Yo agradezco mucho lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo. Como todas las personas tenemos fallos, tenía fallos el padre Javier, pero era una persona que se hacía querer. Por lo emprendedor que era, por lo que estaba al pie del cañón. Bueno, algunas veces desaparecía. Más de una firma la he falsificado yo para el ministerio, porque no parecía que había que mandar papeles al ministerio aquel mismo día y esas cosas que pasaban entonces. Vamos a dar un aplauso a Rosa también. Creo que de ese carácter... Bueno, creo que de ese carácter así tan particular del padre Javier también puede dar bastantes pruebas Manolo López, que es, como ya has comentado antes, el escultor de las tallas que tenemos en la parroquia, de todas las figuras que decoran nuestra iglesia, vamos, de prácticamente todas las figuras que decoran nuestra iglesia, de las rejas de acceso a la parroquia, de las dos puertas, y como él no lo va a decir, lo voy a decir yo. Tiene esculturas en un montón de sitios, seguramente habréis paseado por Valladolid o por Zaragoza o por algunas otras muchas localidades de España, y a lo mejor habéis pasado al lado de una escultura suya. Incluso en algún momento, no sé por dónde era, si por Valladolid, alguien te dijo que había posado para el autor de la escultura y el autor eras tú y no le dijiste nada. Bueno, hay anécdotas de esas, pero quería que nos contaras, Manolo, tu relación con el padre Javier, ¿no? Permitidme que no me levante porque tengo problemas en las piernas. ¿Quieres el micrófono? O mejor... ¿Me oís bien? Sí. Pues entonces no. He cantado a pecho abierto, pues creo que también ahora puedo hacerlo.
qué envidia la memoria que tiene. Ojalá la tuviera. Si hablamos del padre Javier, es hablar de Aluche, es hablar de la parroquia. La parroquia es el padre Javier, fue el fundador. Hubo otros muy importantes que hicieron muy buena obra, pero se comenzó con estas catacumbas que nos ha contado. Yo decía, cuando le estaba escuchando al padre venir, esto era una catacumba, lo que lo hemos conocido siendo un solar en tierra, todo lleno de barro cuando llovía, cuando en invierno y en verano era de otra manera y todo. Yo recuerdo una cosa muy interesante. A mí me gustaba mucho cuando el padre Javier, en mi parroquia, que es San Alfonso, pero esta es mi parroquia, San Gerardo, cuando terminaba de decir misa, antes de desvestirse, salía a la puerta y según salíamos nos iba dando la mano. A los niños les tiraba de la oreja, una cosa cariñosa, muy cercana. Ahí yo vi a un hombre diferente, a un sacerdote diferente a otros muchos que había conocido en otros lugares, en otras épocas. Me gustó mucho padre Javier por su cercanía, por su soberbia, por su manera de ser, y cogimos una gran amistad. Pues seguramente debido a que al enterarse él de mi profesión, del mundo del arte, de la escultura, y a él le gustaba mucho, él hizo también algo de bellas artes, aunque me confesó que no sabía hacer una O con un canuto, cuando yo le decía, pues dibújeme usted algo, a ver qué idea, usted me está dando ideas, pero abstractas yo no las veo. Yo no, eso es tu profesión, venga, yo no sé hacer una O con un canuto, aquello me gustaba mucho. Tuvimos muchas conversaciones, se ha hablado de la fundación, se ha hablado de cómo fue esta catacumba que yo llamo, cómo empezó el colegio, empezó todo en el colegio, primero el colegio, antes de la iglesia. Ese es un detalle extraordinario porque los padres de toda esta zona necesitábamos colegios para los niños. También necesitábamos una iglesia, pero podíamos rezar en casa. Sin embargo, a los niños no podíamos darles educación de técnica en casa, ¿no? Eso a mí también me gustó mucho. Y me preguntabas el otro día que cómo te lo propone, ¿Cómo me propone? Yo ni me acuerdo, porque fueron tantas cosas. Yo estaba en el coro, ha salido antes un coro ahí de chicas. Sí, ese soy yo. Sí, ese eres tú, sí. Ese eres tú que te has rescatado de internet por ahí. Yo estaba en el coro con las chicas, era el único gallo entre tantas gallinas, pero yo estaba allí y cantaba porque he tenido buena voz, aunque ahora ya la he perdido. Por eso yo no me acuerdo exactamente ni el día, ni cómo, ni de qué manera. Lo que sí es verdad es que yo tengo el estudio muy cerca de aquí. Yo soy aluchero total. Fue casarme y al poco tiempo venirme a vivir a Aluche. Nos vinimos, mi mujer y yo, a Aluche, aquí nacieron mis hijos, aquí empecé mi trabajo de escultura y aquí he vivido más de 50 años haciendo esculturas casi para toda España, exposiciones y todas esas cosas. El padre Javier se me presentaba en el estudio cada 2x3 o cada 3x2. Se presentaba en el estudio a una hora que ya los niños habían entrado, los profesores ya habían llegado porque lo tenía todo controladísimo, muy controlado. Y él quería tener posiblemente un rato
salir de los problemas que a un director de colegio y después de parroquia, un párroco, le podía traer, y él quería pues relajarse un poco hablando conmigo. Hablábamos de arte siempre, siempre. Yo solo recuerdo 2 ocasiones que no vienen a cuento en que hablamos de religión. Porque cuando yo le sacaba alguna conversación sobre algo del Nuevo Testamento, sobre todo de la época de Jesucristo, de la Virgen, de los santos, que luego me dieron tantos quebraderos de cabeza, él siempre evadía la conversación y iba a la escultura. Yo después, ahora hablando con mi mujer, analizando, creo que me encontraba vigilado por él en el sentido de a ver qué hace, a ver cómo progresa. Él me animaba mucho, siempre tira para adelante, venga. Al hablar del padre Javier, es necesario hablar del Concilio Vaticano II. Fue unos años antes, pero ya estaba la Iglesia inmersa totalmente en la doctrina del Concilio Vaticano II, que todos sabemos que la inició Juan XXIII y la terminó Pablo VI, ¿no? Por lo tanto, él tenía ya un sentido paralelo al sentido que teníamos los artistas de aquella época. Es decir, los abstractos, los expresionistas, los impresionistas, dejamos el academicismo que habían aprendido algunos, que no yo, porque yo soy autodidacta. Yo he aprendido yo solo, he investigado, he aprendido solo. El padre, a ver, tengo que tener chuleta, porque si no, Carlos Pereira, que estaba entonces en la universidad, era profesor aquí, era coautor, me parece. Aquí no sé, pero en la universidad era profesor en Bellas Artes. Y era profesor, yo primero era alumno en Bellas Artes. Bueno, cuando yo le conocí estaba haciendo la carrera de Bellas Artes. Él me dejó libros, me daba consejos de debes de estudiar a estos artistas, a los otros, todo eso me ayudó mucho porque yo no era nada. Hago una acotación pequeña, aunque ya lo sabrán seguro, pero Carlos Pereira, redentorista, es el autor de la cruz que preside la parroquia, esa cruz con vidrieras tan característica de nuestra parroquia, que se le sobra de Carlos Pereira. Ahora hablaré yo de la cruz del padre de Pereira. Pero es interesante el inicio de la pregunta que me has hecho de cómo me encargó las obras. Yo creo que pasó un tiempo, pasaron años, pasaron algunos años, 3, 4, no me acuerdo, algún año pasó, hasta que yo ya había hecho alguna obra monumental, yo ya había hecho exposiciones. Él veía que yo estaba tirando para adelante, en un momento muy difícil, muy confuso también, muy confuso en cuanto a los artistas. Yo ahora estoy hablando de la parte escultórica de la parroquia. Ya no se hacían santos, nosotros, perdonad que lo diga así, santos de purpurina. Ya se hacían en este libro, que es un libro extraordinario, Aproximación a la escultura religiosa contemporánea en Madrid. Es un libro completo de María Teresa González Vicario, profesora del UNED. De la Universidad a Distancia, en el que sale la parroquia, nuestra parroquia. Aquí está nuestra parroquia y todas las parroquias de Madrid, y aquí hay fotografías de esculturas que dices, pero eso es la Virgen con el niño, madre mía. Era la forma nuestra, en cierto modo, se acercaba un poco a la forma que empezó a funcionar la Iglesia entonces. El sacerdote ya se volvió a mirar a los fieles, ya no lo hacía a espaldas de los fieles. El Padre Nuestro cambió 2 frases muy
no es como diría yo, a ver, muy particulares, muy exactas. Ya no es el pan nuestro de cada día, ya es el alimento nuestro de cada día. Y el perdón, perdonar y porque perdono. Eso se cambió, se cambiaron muchas cosas. Se cambió la arquitectura. En esta parroquia hubo 2 arquitectos. Lo que pasa es que me va a costar mucho trabajo decir los nombres, pero conviene. Yo te ayudo. José María Nasagasti López y Fernando Variandolain. Fueron los arquitectos que hicieron un chalet. Lo que hicieron fue un chalet enorme, muy grande, con jardín, con patio. Eso es lo que quería el padre Javier. Quiero un chalet, por lo menos lo que yo sé. Algunos de ustedes le han conocido quizá mejor que yo y tengan otra opinión, pero yo estoy hablando de la opinión que tuve. Y también lo hablábamos el otro día, que eso que decía de la Catedral de Aluche, que a mí me lo había contado alguien, eso claro, también lo decía el padre Javier. Eso vino un poquito después, cuando ya me encargó, cuando ya un día fue al taller y dijo, como él era, Manolo, vas a hacer toda la iconografía de la parroquia. Yo me asusté porque era una responsabilidad muy grande en un barrio que yo vivía, en el barrio que yo vivía y que yo quería vivir siempre aquí, como he hecho. Y me asusté por el padre Javier, su imposición, su soberbia, no me importa decirlo, porque es que me lo dijo él. Cuando en la puerta de los sacramentos, en el sacramento de la confirmación, yo le dije, le voy a poner a usted de obispo, le voy a retratar para la posteridad, para que quede ahí, pero de obispo. Y muy serio me dice, no lo hagas, yo nunca podré ser obispo. Porque soy demasiado soberbio para ser obispo. Eso lo tengo aquí clavado, como otras cosas. Y el otro día lo estuvimos buscando y efectivamente si ustedes miran en la puerta que funciona, por la que entramos y salimos habitualmente, y se fijan en la parte derecha, hay una figura con gafas, creo, que está retratado. Sí. Ese es el padre Javier. Porque yo le quería retratar. No sé si es hay unos ángeles, pues si siguen ustedes empezando por la derecha, una figura con gafas, es el padre Javier. Yo le quería retratar a él de alguna manera para que quedara como fundador. Aunque ustedes hicieron las primeras excavaciones, pero él fue el fundador. Y yo le pregunté qué sacramento de todos los 7 es el que más le gusta impartir, el del matrimonio, porque ahí empieza la iglesia. En el sacramento del matrimonio, él me dijo a mí que ahí empezaba la iglesia, empezaba la vida y empezaba la iglesia. Y ahí es como le retraté, ya con gafas, calvo, y ahí lo pueden ver. Lo verán mejor, quizá más adelante, pasa un tiempo, donde cuando ya se coloquen las esculturas... Tenemos el compromiso con Manolo de hacer una especie de visita guiada por las esculturas de la parroquia. Donde yo puedo explicar ya, lo que no explicaré nunca es las técnicas de mi trabajo, porque no sé explicarlo. Cuando me han preguntado, ¿y cómo has hecho esto? Oiga, con un martillo y soldadura. Y la inspiración, que yo no la busqué, es como el sacerdote. Yo no sé si usted buscó ser sacerdote o fue el Espíritu Santo el que le echó mano. A mí me echó mano la escritura. Y encima me echó mano el hierro, como materia prima para mi escultura fue el hierro. Ahí ya fue donde me encargó las esculturas. ¿Y qué hacemos? Porque él no admitía que yo le dijera, yo no, ahí está el padre Carlos, que está haciendo bellas artes, ya es escultor y trabajaba muy bien, cosas muy interesantes. El padre Carlos,
no, yo quiero que seas tú. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Vamos a... Esto ya estaba levantado, no estaba la iglesia, estaba el centro que tiene esa forma redonda, como una cúpula, pero en vez de una cúpula arriba es toda ya una cúpula cercana. Ahí fue donde empezamos. Aquí se podía poner... ¿qué podemos poner? Pues yo, lo primero que se me ocurrió fue los evangelistas, que son los que nos han enseñado el Nuevo Testamento. Pues oye, pues los evangelistas. Pero oiga usted, yo no voy a hacer unos evangelistas de purpurina, ¿eh? Lo de purpurina lo he explicado antes, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso antes del concilio. El concilio me da mi libertad para expresarme en la obra religiosa. Y además de ello teníamos al padre Aguilar, de la editorial Aguilar, que era arquitecto dominico, vivía en Parque Lagos y estaba comisionado por la Santa Sede, no para prohibir esto, no, mira, esto no lo debes hacer, no, él lo admitía todo. Lo único que nos decía es que ustedes, los artistas, son capaces de colgar una bicicleta y decir que es un santo Cristo. Eso nos decía. Y claro, pues efectivamente, hubo gente que se pasó y tal. Yo creo que en la obra que concebí, en un conjunto toda ella, no me pasé. Se ve que las cosas son tal como son. Los cuerpos son arquitecturas. La expresión está en la expresión en los ojos, en las manos. Si me permites, ¿puedo contar una pequeña anécdota? Sí, si no te iba a preguntar una, pero pequeña, que si no, esta gente tiene que estar. El día que no sé si fue inauguración o la primera misa que se hizo después de que se montó todo aquello, estaba yo sentado con mi mujer en la segunda fila y al lado mío había un matrimonio. Y antes de empezar la misa, el matrimonio, claro, yo entonces tenía oído, ahora ya no le tengo, pero yo lo oía todo. Decían, se daban así, decían, dicen que son los evangelistas. Pues tienen ojos de lobo. Dice, ¿cómo de lobo? Eso, parecen pobres. Pues mira, se reían. Yo oyéndolo y mi mujer me agarraba. Yo no me hubiera lanzado, no me hubiera lanzado, soy vergonzoso para ir respetuoso. Pero yo no esperaba la reacción del padre Javier, cuando a la hora de la homilía cogió, hizo así. Hoy no hay homilía, y lo ha hecho tal como lo hizo, cerró el libro. Hoy Manolo nos va a explicar lo que ha querido decir con esta imagen del Perpetuo Socorro alargada, que no tiene nada que ver con el icono que todos conocemos, maravilloso, pero que yo la quise hacer de otra forma. Y los evangelistas, a ver, ¿qué quiere decir? Y yo me agachaba. Y el padre Javier decía, ese que tiene la barbita, yo tenía barbita, y mi mujer me daba, venga, casi me empujaron a salir al ambón a hablar. Venga, Manolo, a ver, ¿qué es lo que has querido decirnos con los evangelistas? Yo miro a la gente, me quedé absolutamente en blanco, no sabía ni quién era mi mujer. Me quedé en blanco, pero mi mujer, que es más lista que yo, estaba, claro, muy cerca, hacía ella decía venga. Entonces yo ya me di cuenta dónde estaba, porque hubo unos segundos que no sabía ni a dónde estaba.
La miro a mi mujer y miro a esa pareja que se había estado burlando. Y ahí empezó. Ahí fue donde yo empecé a comprender lo que yo había hecho. Porque muchas veces los pintores y los escultores, cuando trabajamos, vamos trabajando, vamos construyendo y nos damos cuenta de lo que hemos terminado porque tiene que terminarse de algún modo. A lo mejor yo, después de 2 años, termino una obra. La he dejado y la termino después. Y luego es el público que lo ve, el que, hablando, da su opinión y nos enseña. Con el público es donde yo he aprendido más que si hubiera ido a la universidad seguramente. Esa pareja me enseñaron a mí mucho. Y allí arranqué yo, y mirándoles a ellos les dije, ¿son los evangelistas? Efectivamente, así es, efectivamente, perdone que le mire a usted, la estoy mirando a esta señora, es la que me cae más cercana y además estaba en el mismo sitio que aquello. Efectivamente, tiene ojos de loco porque estaban locos. Hay que estar loco para seguir a un individuo que llega y les dice: deja lo que estás haciendo y sígueme. Hoy es muy fácil seguir a Cristo porque le conocemos, le archiconocemos a Cristo. Sabemos todo, absolutamente todo, hasta lo que no es verdad. También lo sabemos. Pero ellos no sabían nada y le siguieron. Hace falta ser locos. Pero benditos locos. Y ahí ya fue el padre Javier, cuando yo terminé, el que les tituló Benditos locos. Pues yo creo que con esto que has dicho queda perfecto y le podemos dar un aplauso a Manolo. Con el compromiso de esa visita guiada que haremos en su momento y para que nos explique todos esos ojos, todas esas cosas. Y luego, si nos da tiempo, pero vamos un poco regular de tiempo, yo les tengo que presentar una cuarta persona. Esta va a ser muy rápido porque la tengo a la persona encapsulada, que es a esta persona, Ángela Atienza, que falleció en 2015, pero que es el autor de las vidrieras que decoran los lados de la parroquia, ¿vale? Todos los laterales de la parroquia que dan esa luz cuando elude día al interior del templo. Obviamente no podemos tenerle a él porque falleció, pero sí que podemos tener a su mujer, que iba a venir aquí, pero que al final no ha podido venir, vive en Barcelona, y entonces hemos grabado unos vídeos con ella en la que nos va a explicar quién es Ángela Atienza. Pues me vais a permitir que me venga para acá y apunte el vídeo. Era una familia de vidrieros, era Daniel y Ángel, 2 hermanos. A ver, esta es la primera parte, la que les cuento un poquito la obra que... A ver si se escucha. Y Ángel es un artista que se dedicó a investigar por los materiales. O sea, nunca le limitaron los materiales más que el vidrio. Mira, tiene obras que yo sepa. Aparte, en España, menos en Cataluña, que es la zona menos y Baleares, que es donde menos pudo entrar, porque ya aquí había una tradición de vidrieras muy fuerte, y las vidrieras se las repartían 2 o 3 artistas que siguen hasta el día de hoy. Y no sé si son ellos o son los descendientes, pero el resto, por España hay obra de Ángel por muchos sitios, por muchas autonomías, por muchísimas autonomías. ¿Cómo le definiría? Un artista con una capacidad de trabajo impresionante. Creo que muy buen artista, eso no lo tengo que decir yo, ya lo han dicho críticos por mí. En Venezuela tiene obra en bastantes sitios de Venezuela, entre otros el templo, la basílica de la Konomoto, que el Papa Juan Pablo II
fue a consagrarla, estuvimos nosotros con el Papa allí, cuando fue a consagrarla. Nos vinimos a España, esa basílica todavía no estaba acabada, no se había llegado a acabar, y, o sea, quiero decir, tiene obras importantes, y tiene obras en Estados Unidos, tiene obras en Chile, tiene obras en Argentina, tiene obras en Marruecos, tiene obras en París, y Francia también estaba copada por sus italianistas, o sea, la cuna de la vidriera, vaya, Francia. Tiene obra en Alemania, tiene obra en Inglaterra, en obra particular. Hay edificios públicos, edificios privados, iglesias, y no sé si, pues eso. Particulares, como edificios de públicas, de administraciones, sí, bancos, entidades bancarias, empresas de seguros, o sea, hay. Entonces, ¿con qué se ha movido esto? Empezó con la Virgen, bueno, empezó con el mosaico. La Virgen de Valvanera en La Rioja, el santuario de la Valvanera tiene 5 mosaicos de Ángel Atienza. Porque además también tenía una peculiaridad el señor Ángel Atienza, que, bueno, luego ya me empezó a hacer caso, pero es que no firmaba las obras. Ese problema, que no firmaba las obras, provoca que la familia de Ángel Atienza se ha dedicado los últimos años a buscar las obras. De hecho, Mari Carmen me contaba que ellos se dieron cuenta de que San Gerardo es obra de Ángel Atienza viendo a Damián en el telediario, cuando una vez que le sacaron me parece que por hacer vídeos en TikTok o por La Voz, no recuerdo por qué fue. El caso es que entrevistaron a Damián aquí en la iglesia y por ver al fondo las vidrieras dijeron: Tate, esta iglesia es en este caso de mi marido o de su hija, me parece que fue la que vino aquí a hacer fotografías y a cerciorarse efectivamente de que la parroquia es obra suya. Le hemos pedido también a Carmen que nos cuente en concreto, todo siempre teniendo en cuenta que lo hace bajo cierta suposición, qué es lo que pudo querer expresar Ángel en las vidrieras de nuestra parroquia. Un segundito, te lo pongo para que lo escuches. Que se ve durante el día, no se ven las vidrieras, se ve el hormigón. El hormigón está trabajado. No es un hormigón liso, sino que tiene alto relieve. Tiene alto relieve, una técnica que, bueno, pues también empezó a utilizar, que luego la utilizó en petos de hormigón, o sea, modelaba en poliespan, en negativo. Sobre ello fundía las vidrieras y luego se quitaba el poliespan, más de perdido, y salía el positivo, las vidrieras con el relieve positivo, que son las vidrieras de la parroquia vuestra. Entonces yo he estado viendo, claro, él ya no existe, no puede explicar qué quiso decir porque son absolutamente abstractas, pero yo he deducido un poco más o menos por los colores que un motivo que, bueno, repetía, digamos, a ver, él en las vidrieras, cuando no era absolutamente todo abstracto, bueno, utilizaba los símbolos de los primeros cristianos, las espigas, los peces, el pan, o sea, eso, las uvas, las amapolas, el trigo, o sea, pero en vuestra parroquia, creo que quiso simbolizar los 4 elementos, porque si te fijas, las vidrieras están como divididas por colores dominantes. Hay un lateral que predomina el azul, hay un lateral que predomina el verde, en el frente, donde hace esa especie de trapecio. Pues un ala predomina el azul, aunque hay otros colores. Otro ala predomina el verde. Las vidrieras que están en la parte inferior, hay vidrieras donde predomina mucho el rojo y vidrieras donde predominan los caquis, sepias, marrones. O sea, los 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. Los 4 elementos creo que es el motivo que quiso reflejar en esas vidrieras. Y ya acabo. Esta es la última cosa que os quiero enseñar, que es la que responde a mi pregunta del trivial del principio. ¿Quién se acuerda de la pregunta del trivial del principio?
Que había sido antes. Eso es. La primera más o menos creo que ya la habéis sacado todos, pero esta todavía no la hemos desvelado, ¿verdad? Pues la vamos a desvelar ahora. La vamos a desvelar ahora. Esa alineación, a ver, hay futboleros aquí, gente que le gusta el fútbol, madridistas, tal. Vale. Si yo les leo Alonso, Santamaría, Lesmes, Santisteban, Zárraga, Copa, Joselito, Di Stéfano, Rial, Gento y Atienza, ¿qué alineación es esa? Es la alineación del Real Madrid, campeón de Europa en el 58 contra el Milán en Bruselas. Pues nuestro vitralista ganó Copas de Europa. O sea, poca broma. Hubiese sido del Atlético en la carrera. Pues espérate, el otro día pregunté y alguien me dijo que era del Atlético. No. Pues el caso es que fue futbolista profesional, vaya. Y tiene una historia muy divertida sobre, y este es el último vídeo que os pongo, ¿qué hace un futbolista haciendo vidrieras? Se preguntaban todos los presentes. Pues nos lo comenta su mujer. Bueno, si llego a la carpeta, claro. Vamos a ver. Jugó en 3 equipos nada más, no creas que jugó en muchos equipos. Empezó joven en el Lucense, equipo que creo que ya no existe. Todo esto lo sé de oídas, o sea, no sé cómo tú para haberlo leído, porque no te creas que no hablaba tampoco mucho del tema. Luego jugó en el Zaragoza y luego pasó al Real Madrid, donde estuvo 6 años. Entonces, con el Lucense todavía, él había empezado ya con sus pinitos en el arte a nivel de, básicamente, pintar. Y estaba estudiando en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago de Compostela, que fue la formación que tuvo, digamos, la formación seria que tuvo a nivel artístico. Entonces, pero luego ya cuando empezó con el Zaragoza y sobre todo con el Madrid, tuvo que aparcar un poco la parte artística. Entonces, en la final, creo que de la tercera Copa de Europa, se juega en Bruselas. Coinciden con la Exposición Universal en Bruselas, cuando construyen el Atomium y tal, que ahora es un símbolo de la ciudad, como pasó con París y la Tour Eiffel, que también es un símbolo, pero también fue de una exposición internacional. Entonces Ángel fue a visitar la exposición y en el pabellón de Francia se encontró con una vidriera de hormigón, cosa que no se había visto todavía aquí en España. Entonces se enamoró del vídeo, o sea, en ese momento directamente se enamoró del vídeo. Y a partir de ahí, él empezó montó una empresa, empezó con mosaico, sus primeros trabajos fueron mosaico, pero mosaico bizantino, o sea, el que usa el pan de oro, no el que es con mármol, ese es el romano. Empezó a hacer mosaicos y luego, y al mismo tiempo empezó a ver cómo podía conseguir un vídeo de color para poder hacer vidrieras. Se encontró con que aquí en España no se fabricaba. O sea, y a lo largo de la historia ha habido muy pocas fábricas de vídeo de color porque industrialmente no es interesante el tema. Lo tienen pues grandes empresas de vidrio de acristalamiento, llamémoslo así, de cristal. Tienen a lo mejor las grandes empresas una empresa pequeña para fabricar vidrio de color, para suministrar a las personas que hacen vidrieras, que son pocas en general en el mundo. Entonces, pues se encontró con que en España no había, viajó a Alemania, viajó a Francia, allí sí fabricaban, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor en la carta de colores que le presentaban, cuando él escogía lo que quería, no lo había, fabricación o sea, en stock en ese momento, o sea, se encontró con muchos problemas. ¿Y qué decidió? Empezar a fabricar el vídeo para poder ser autónomo y hacer vidrieras. Ahí se encontró con un problema. El presidente en aquel momento del Real Madrid no permitía a sus jugadores que se desviaran ni lo más mínimo del fútbol y su entorno.
Y entonces le llamaron a capítulo, le llamó a capítulo Santiago Bernabéu y le dijo, mira guapo, o arte o fútbol. Y como ya tenía 29 años, pues pienso que debió de, no sé, la reflexión fue, bueno, pues se acabó el fútbol, de hecho se acabó el fútbol profesional, siguió practicándolo a nivel amateur, bueno, porque le encantaba y por hacer ejercicio, pero ya totalmente, no desvinculado, quiero decir, ya profesionalmente se acabó. O sea que, fíjense que, mirado con la perspectiva de los tiempos, hoy en día nadie se lo plantearía, pero uno de los artistas de nuestra parroquia fue futbolista profesional y decidió dejarlo por el arte. Así que el resultado de nuestra pregunta de trivial es futbolista. Ahí está. Así que nada, con esto acabaríamos. Muchas gracias a todos por venir. Viene por aquí Damián. Es muy tarde, pero si hay alguna pregunta así muy breve, y si no, pues más adelante. La de Vicente, que la habíamos aplazado. No era nada. Simplemente es un eslabón perdido entre digamos, los tiempos previos a la parroquia y ya la parroquia geográficamente situada aquí. Estoy refiriendo al año 70-71, donde la comunidad de la parroquia de San Gerardo vivía en el colegio, pero funcionaba la barraca de San Alfonso. Y se simultaneaban las misas los domingos en la parte de abajo, simplemente, bueno, un año así de transición, antes de constituir canónicamente la parroquia de San Gerardo, ¿no? Pero, bueno, pues... Que es el aniversario que celebramos ahora, el 72, el año 72. En el 72. Claro, eso, el 72 a 2022, 50 años. Pues nada, si no tenéis ninguna otra pregunta más. Muy bien, pues de parte de la parroquia queríamos también hacerles un regalillo, un detalle muy sencillo. Es la cruz misionera redentorista para que la llevéis también con vosotros. Agradeceros vuestro cariño, vuestro corazón, vuestra misión, tanto en la escultura como en la predicación, como en la educación, en los inicios de esta parroquia. Y hoy somos, gracias a lo que fue esta comunidad, ¿no? Recogemos vuestro testigo para seguir dando luz en medio de este barrio, así que en nombre de toda la parroquia pues os lo agradecemos con un fuerte aplauso. Y el próximo jueves a la misma hora volvemos a tener otro rato de charla, esta vez sobre los grupos parroquiales, ¿vale? Gracias a todos. Bueno.